Buenos días, Dios los bendiga. Si se creían que yo no iba a dar la clase, se equivocaron. Dios los bendiga, me alegro mucho que me estén viendo, que estén instruyéndose en la clase. Esta es nuestra séptima clase, la clase doctrina. Así que vamos a buscar la página 17 en el tema doctrina de nuestra clase de discipulado de fundamento. Ya ustedes tienen una idea de lo que es el arrepentimiento, el perdón, el ser añadido a la iglesia, doctrina de cobertura, y tienen las otras clases que han podido irlos acoplando para que puedan entender verdaderamente lo que es ser un siervo de Cristo. Y en esta clase yo les voy a instruir o enseñar qué es doctrina. Cuando pensamos en doctrina, pensamos en una forma de estudio. La palabra doctrina viene del latín y significa un conjunto de enseñanzas que se basan en un sistema de creencias o principios existentes, una forma de creer que un grupo de personas toma y lo hace una doctrina, lo hace una enseñanza. ¿Por qué estudiamos la doctrina? Y nos vamos para la parte 1. En Mateo 7:28 nos dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, o sea, de su enseñanza. En Juan 7:14 al 16 nos dice: Jesús les respondió: mi doctrina, o sea, mi enseñanza, no es mía, sino de aquel que me envió. Esta doctrina o esta enseñanza que nos trae Jesús es lo mismo que Dios nos viene diciendo para que nosotros le obedezcamos. Claro está, como somos seres humanos y cometemos errores, ha venido Jesús a nuestro planeta, a nuestra tierra, se ha hecho humano para ser un ejemplo vivo de esas enseñanzas. Entonces, cuando vamos a la parte 2 que nos dice, doctrina es, número 1, enseñanza e instrucción o doctrina. Vamos en 2 de Juan 4:11 y ¿qué nos da a indicar esta palabra? Y claro está, toda enseñanza de Jesús la vamos a encontrar en la palabra. No es una enseñanza que ha sido inventada ni creada, está escrita en la palabra y ustedes saben que la Biblia es la palabra de Dios, lo que Dios ha dicho y lo que Dios dijo y lo que Dios dirá por siempre. Aquí en esta palabra dice que nos debemos amar unos a los otros y cuidarnos de las falsas enseñanzas, porque muchas veces estamos tan anhelados de recibir una enseñanza que podemos escuchar cualquier cosa. Algo que acabo de decirles bien claro es, si no está en la palabra de Dios, tienen que tener mucho cuidado con lo que escuchan o estudian. Tiene que estar filtrado por la palabra de Dios. Ustedes cualquier duda, analícenla con el filtro de la Biblia. Porque esta es la mejor palabra que ustedes pueden aprender. Y la mejor enseñanza directamente de Jesús, de donde ustedes pueden aprender. Vemos en la palabra de Hechos capítulo 2, versículo 42, que nos da una idea porque nos dice que compartían en familia y se enseñaban unos a otros. Obviamente, si tú tienes algo bueno, y voy a poner de ejemplo a Rosita, que es una chef, ella cocina algo bueno, y tenemos hermanos de la iglesia que han probado la comida que ella hace. Lo único que yo he escuchado de esos comentarios es delicioso, lo recomiendo, pruébate esto, pruébate aquello, pruébate esto. De la misma manera, también cuando nosotros recibimos a Cristo, queremos que todo el mundo tenga la libertad, queremos que todo el mundo viva la paz, queremos que todo el mundo viva el amor. Por ende, no nos callamos, no nos podemos callar porque eso brota, porque cuando tenemos algo bueno, lo queremos recomendar. Y eso es automático del ser humano. Por lo tanto, cuando usted
estudie las enseñanzas de Jesús, la palabra de Dios, entonces no se calle, no se guarde con esto. Enséñala a lo suyo, a su familia, enséñala a sus amigos. Hay veces que hay momentos difíciles para personas que no conocen de Dios, pero ese momento posiblemente es el perfecto momento que Dios ha sacado para que tú enseñes de la palabra de Dios, para que tú digas, ¿sabes qué? Todo tiene solución. Dios te da la solución. Acércate a Él, tengo una palabra para ti. Y dale una palabra de aliento, dale una palabra de motivación. Dale a conocer quién verdaderamente es Jesús, quién es Dios en todos nosotros, quién es el Espíritu Santo que te guía a hacer cosas que tú dices, ¿y por qué hago esto? Pero luego Dios te contesta y el Espíritu Santo se alegra porque has tenido fe, has confiado en lo que Dios te ha dicho que hagas. Entonces, de esta manera es que nosotros seguimos hablando a todo el mundo de lo bueno que es Dios. También vemos en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16, que nos habla de cómo Dios hizo distintas capacidades para formar el cuerpo de Cristo. A uno les dio el don de hablar, a otros el don de cocinar, a otros el don de servir, a otros el don de adorar, y así sucesivamente cada uno tiene un don diferente. Ni uno es más, ni uno es menos. Todos son importantes. ¿Por qué? Porque entre todos formamos el cuerpo de Cristo, y un cuerpo sano y un cuerpo funcional llega a lugares que ni siquiera nosotros teníamos pensado. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo y de esta manera nos vamos a expandir a todos lados y vamos a servirle a Cristo como Él nos enseñó a servir y a llevar el reino de Dios a todos los lados. De esta manera, nosotros, el cuerpo de Cristo, sirviendo e instruyendo a los creyentes para que no sean engañados por otro tipo de doctrinas, por otras enseñanzas que no son las correctas. Recuerden, usted quiere una enseñanza correcta, quiere hacer lo correcto, la palabra de Dios es su filtro. Pero ¿cómo usted va a saber? Leyéndola, estudiándola, aprendiéndola. Tenemos también el número 2 que dice mandato del Señor Jesucristo. Esto lo vemos en Mateo 28 del 19 al 20. Vayan y háganle mis discípulos enseñándolos a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, o sea, las enseñanzas. Un mandato, ahí no hay más nada claro. ¿Qué tú vas a enseñar? Lo que tú aprendiste. ¿Por qué? Porque esto va a ir de generación en generación, de persona en persona, porque lo bueno se riega, lo bueno se da, lo bueno se expande. Vamos a la parte 3, propósito básico de todo estudio doctrinal. Lo vemos en Lucas 1:14, que nos dice, para que conozcan bien la verdad de las cosas en las cuales han sido instruidos, doctrinados o enseñados. Si usted conoce bien de la palabra de Dios, pueden decirle, este extraterrestre vino para salvar el mundo, y usted va a decir, ¿sabe qué? Aquí en la palabra de Dios no me habla de un extraterrestre, me habla de un Jesús que murió, resucitó y que va a regresar. Pero usted tiene que saber eso. La única manera de saberlo, leyendo la palabra. Dios habla hoy, nos dice, para que conozcan bien la verdad de lo que te he enseñado. O sea, volvemos a lo mismo. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17, nos dice, útil para enseñar, útil para la doctrina. O sea, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar. Todo lo que está escrito en la Biblia, vuelvo y repito, todo lo que está escrito en la Biblia. ¿Cuál va a ser tu filtro? La Biblia. ¿Cuál va a ser tu contestación a las situaciones difíciles? La Biblia. ¿Cuál va a ser tu contestación a dudas que puedas tener? La Biblia. Pero no es leerla por leer, es leerla y estudiarla y entenderla. Pedirle a Dios que te dé conocimiento, buscar otros libros que te ayuden a conocer aún más. Buscar gente que ya tenga el conocimiento, que sea gente de confianza y tú puedas aclarar tus dudas. O sea, es el anhelo independiente de cada uno de ustedes por querer saber más de Dios. Y eso te va a dar la verdad. El propósito para que todo estudio doctrinal
es equipar al creyente, número 1, para toda buena obra. Número 2, para que hagas guerra espiritual. Número 3, para que tengas fe. Número 4, sobre todo, amor. 5, seas parte del cuerpo de la iglesia. Aquí también te da la palabra bíblica donde puedes encontrar todo esto. Si tienes dudas de algo, la palabra te va a contestar. Vamos a la página 18. Dice, la importancia de todo creyente tener un buen fundamento bíblico. En 1 de Timoteo 4:6 dice, si enseñas la verdad a los miembros de la iglesia, serás un buen servidor de Jesucristo. No tan solo tú quieres saber la verdad para tú ser sano, para vivir las promesas de Dios, para ser feliz, no importando qué situación vivas, sino para darle a otros todo lo que Dios te ha dado a ti, por bendición. Así que, vuelvo y digo, la palabra de Dios te enseña, estúdiala, aprende. El versículo 13, enseñarles en todo lugar y en todo tiempo. Nos aconseja a enseñarle a todo el mundo, en todo lugar y en todo tiempo. No necesariamente tienes que ir una noche a reunirnos, no. Estás con un amigo, estás dándote un refresco. Perfecto, háblale de Dios. Estás tomándote un café, háblale de Dios. Estás con un extraño en una parada de guagua, habla de Dios. Estás en una fila en estos momentos en el supermercado, habla de Dios. No hay lugar específico, no hay momento específico, no hay persona específica. Y si quieres y no tienes a nadie, háblate a ti mismo de Dios. Tenemos el versículo 16 que dice, al enseñar lo correcto te salvas a ti y a los que te escuchan. Eso no es divino. Si no tienes a nadie, hasta tú mismo te puedes hablar y te salvas a ti. Y si tienes a alguien, no importa quién, háblale y le salvas también. También vemos en Tito, capítulo 2, versículos 7 al 15, todos debemos dar ejemplo. Léelo y te da claramente que somos discípulos de Dios, que somos hechura de Él y que por lo tanto anhelamos ser como Él. Y esas enseñanzas que Él nos dejó, vamos a hacer lo mismo con otros que no tienen el conocimiento. Pero para eso, aprende, estudia y conoce la Biblia para que sea tu respuesta a toda duda que puedas tener. Razones por las cuales es importante saber lo que creemos y por qué. Número 1, habrá muchos engañadores. Todos sabemos que hay diferentes religiones y cada una dice tener la verdad. ¿Cuál de todas es la verdad? La Biblia. ¿Por qué? Aquí todo es cierto y no hay religión que no tenga de base el libro de la Biblia. Y si no tiene la Biblia, no está sustentada con nada. Así que esta está sustentada por la ciencia, por la historia y por el Espíritu inmenso de Dios. Así que eso es algo que tú tienes que pensar antes de pensar o de imaginar que otro libro pueda ser más importante que la Biblia. Somos llamados a ser discípulos, claro. Si yo aprendí, si yo vivo esta felicidad, porque alguien tomó de su tiempo y me enseñó verdaderamente quién fue Jesús, quién es Dios por medio de la Biblia y cómo me la disfruto. Es como si fuera un buffet y hay de todo y tú dices, ¿de qué escojo? Y tú dices, pues quiero este tema, quiero el amor. Y en la Biblia hay tanto del amor que tú sales como que, ¡ay, qué delicia! De esa misma manera, tú vas a querer que otro disfrute lo que tú has disfrutado. Número 2, somos llamados a ser discípulos, que lo acabo de explicar. 3, debemos estar preparados para defender. No es que usted se vaya acaloradamente a una discusión con otra persona, tú estás mal, yo estoy bien, esto no es. No nos llama a eso. Nos llama que si una persona viene donde nosotros, tú estás incorrecto, la palabra dice esto y esto y esto, tú le puedas decir, si sabes la contestación de una manera noble y de un diálogo, se lo puedes decir. Si no sabes la contestación,
muy amablemente le puedes decir, ¿sabes qué? Quizás no tengo la respuesta ahora, pero voy a analizar y a estudiar mi Biblia y yo te voy a tener una respuesta después. Pero ¿para qué eso? Para que nadie tambalee lo que tú tienes. Y no tienes que demostrarle a nadie que sabes más que ellos o que sabes menos. Lo que tienes es que saberte a ti mismo que la palabra de Dios es la verdadera, no importando lo que los demás puedan decir. Claro está, si tienes el conocimiento y puedes contestar de una manera sabia y noble, no hay problema en que puedas aclarar las dudas a esa persona. Pero no nos llama a discutir con otros que tú eres mejor o que yo soy mejor o que tú tienes la verdad o yo tengo la verdad. Claro que no. Siempre recuerden que Dios nos llama a amar y sobre todo amar y perdonar al prójimo. Eso que nunca se nos olvide. Tenemos también la número 4. Lo que creemos afectará nuestro destino. Si usted no cree en que Jesús va a resucitar, no puedo entender cómo lo aceptó como Salvador. Tenemos que estar claros en que la palabra de Dios es clara. Ahí no hay dudas. Desde Génesis hasta Apocalipsis nos habla de un redentor. Nos muestra la historia que hubo un ser, Jesús, que cambió la historia de la humanidad. Hasta ahora no ha habido ningún evento que cambie la historia de la humanidad como lo hizo Jesús, porque ni aún el COVID cambia la historia. Jesús sí lo hizo. Por ende, no hay nadie que pueda decirte que Jesús no es real. La palabra, la historia, como te dije, la ciencia, todo confirma que Jesús fue real. Y es real para nosotros porque sabemos que Él está vivo, resucitó y espera una segunda venida. ¿Cómo nos cambia esto? Porque si tú no crees que Jesús va a resucitar, tú no crees que va a haber un perdón. ¿Tú no crees que nos va a llevar al cielo con Él? ¿Tú no crees que los muertos van a ser llamados y resucitarán? ¿No crees en un juicio final? ¿No crees en el perdón de los pecados? En este momento te digo, lo que tú creas cambia tu destino. Si tú crees que Jesús murió para salvarnos a nosotros y perdonarnos, vive libre, vive feliz. Si tú crees que Jesús va a regresar a llamar a los muertos y de esta manera resucitarnos, tú lo vas a disfrutar. Si tú crees que Dios nos da y nos multiplica de bendiciones cuando le somos obedientes, todo eso va a suceder en tu vida. Pero ¿sabes qué? Lo tienes que creer. Y para creer tienes que confiar en Dios. Y para confiar en Dios en los momentos difíciles, tienes que saber que Él está contigo. Y tienes que conocer su palabra para que tenga las respuestas a esos momentos difíciles. Para que puedas hacer una guerra espiritual en oración y decir, ¿sabes qué? Yo voy a poder, porque de esto Dios me está enseñando, me está dando fortaleza, me está dando sabiduría. ¿Qué es lo que voy a aprender? Quizás en el momento no lo sepas, pero luego Él te va a hacer encargar, Él solo se va a encargar de que tú sepas lo que Él quería que tú aprendieras. No tengas miedo a las situaciones, enfréntalas confiando en que Dios está contigo y que el Espíritu Santo te va a dirigir a tomar la decisión correcta cuando tú confías en la palabra de Dios y en Dios. Así que lo que tú crees afecta tu destino y eso lo ves en la palabra bíblica que te da ahí. La doctrina, enseñanza o instrucción debe ser hablada, como ya lo he dicho antes. Y esto te va a dar unas palabras bíblicas que van a buscar para confirmar, porque todo lo que te estamos enseñando es a base de la palabra. No se inventó de aquí, es la palabra de Dios. Número 2, hacer íntegro. Íntegro significa que lo mismo que tú hablas, lo mismo que tú sientes, piensas, lo mismo que tú actúas. No vas a decir, ay, sí, una cosa por aquí, actuar de otra manera y pensar de otra manera. No, para Dios somos íntegros. Lo que pienso, hablo y actúo es para darle la gloria a Dios. Y somos humanos, cometemos errores. Perdóname, Señor, porque de esta misma manera yo le voy a pedir perdón a la persona que le hice daño. Pero eso lo aprendemos cuando estudiamos y conocemos de la palabra de Dios.
Seguimos. La doctrina debe ser basada en la palabra, lo cual ya he dicho. La enseñanza acompañada de la fe, lo que ya hemos hablado, y practicada en todo momento, que la palabra de Dios sea parte de tu vida. Que lo que tú pienses, comas, hagas, sea porque Dios está presente, porque no sale de tu cabeza, porque en todo momento tú respiras a Dios y exhalas a Dios. Respiras a Dios con su oxígeno y por tu boca exhalas la palabra de Dios. Que sea vivo en tu cuerpo, que cada célula de tu cuerpo anhele tener la palabra de Dios. Y continuamos con Jesús, el fundamento. Lo encuentras en 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, en el cual es Jesucristo. Romanos 6, 17, 18, pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado, y libertado del pecado viniste a ser siervo de la justicia. ¿Qué significa? Que cuando tú conoces la palabra de Dios, tú aprendes de la palabra de Dios, tú enseñas la palabra de Dios, tú vives la palabra de Dios y eres justo, y tu vida entera va a cambiar para ser justo como lo es Dios. Así que aquí ha terminado la clase de hoy y me van a buscar 3 ejemplos bíblicos, 3 ejemplos bíblicos de gente que enseñó de manera extraordinaria la palabra de Dios. 3 ejemplos bíblicos de gente que enseñó, o personajes bíblicos que enseñaron la palabra de Dios de manera extraordinaria. Dios los bendiga y los amo mucho.